tómela en sus manos y ábrala en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. Me bendice mucho poder saludarles, y mientras ustedes buscan en la Biblia, quiero agradecerle a un grupo de hermanos, unas grúas tremendas de aquí de la iglesia, que me ayudaron la última vez que estuve, que me fui en esa zanja con el carro, y bueno, me quedé maravillado de ver ese grupo de hermanos que llegaron y levantaron ese carro y me sacaron de ese conflicto tan terrible en que estuve. Muchas gracias a los hermanos. Creo que uno de ellos casi tiene un accidente por ayudarme, y bendigo al Señor de que de verdad no te pasó nada. Si está aquí el hermano, bendigo a Dios por eso, y de verdad muchas gracias, muchas gracias. Es que no vi el caño, la zanja que está aquí de este lado, y ya iba directo ya en el carro hasta que sonó ese bombazo, ¿verdad? Espero hoy no cometer ese error, porque el refrán chino dice que si se comete error segunda vez, chinito bruto. Una bendición poder acompañarles en el día de hoy. Estoy tratando de organizarme aquí. Quiero hablar de toda la carta. El mensaje de hoy un poco diferente a los dos últimos mensajes que he predicado aquí en la iglesia, donde he estado en el libro de los Hechos. Hoy quiero predicar un mensaje de carácter doctrinal basado en esta primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. Si quisiéramos tomar un texto base, entonces yo le invito para que usted mueva ahí la página hasta el capítulo 4, versículo 13, y así sentaditos yo le voy a leer la palabra del Señor. Voy a leerle varios versículos, aunque como le decía, yo voy a hablar de toda la carta, generalidades de toda la carta, donde podemos sacar muchas cosas para nosotros hoy. Así dice la palabra del Señor, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque sí creemos que Jesús murió y resucitó. ¿Cuántos creen que Jesús murió pero resucitó? Muy bien. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Qué cosa linda, ¿verdad? Qué motivación preciosa. Bueno, le he puesto como título a los pensamientos de este día: constancia y arrebatamiento. Constancia y arrebatamiento. Y le he puesto constancia y arrebatamiento porque creo que en varias ocasiones les he señalado que todos los libros en la Biblia tienen palabras claves. Y cuando las personas quieren estudiar cada uno de los libros de la Biblia, sean libros o sean cartas o sean los evangelios, en cada uno de ellos siempre lo que hay que investigar primero es cuáles son las palabras claves de ese libro. Porque las palabras claves, wow, le dan un panorama a uno de lo que uno se va a encontrar en el libro. En el caso
de Primera de Tesalonicenses, las palabras claves son precisamente estas: constancia y arrebatamiento, o segunda venida, porque lo trata también como segunda venida. Ahora, ¿qué quiere decir constancia? Aproveché un momento mientras estaba ahí porque me gusta tener también las definiciones de las palabras. Y la palabra constancia, que es por cierto un nombre femenino, quiere decir lo siguiente: es una voluntad inquebrantable y continuada en la determinación de hacer una cosa o en el modo de realizarla. Entonces, cuando nosotros nos encontramos o se nos señala que una de las palabras claves de Primera de Tesalonicenses es constancia, lo que nos está motivando esa palabra es a tener una voluntad inquebrantable, o sea, tener una voluntad firme. Y si hay algo que se necesita en el camino del Señor es tener una voluntad firme. Amén. No una voluntad que sea inconstante, sino una voluntad firme. Entonces hay una motivación aquí en esta carta. Quiero hablarles algunas cosas acerca de la carta y quiero hablarles rápidamente también de esta ciudad de Tesalónica. Primero que nada, quiero señalarle esto: en el Nuevo Testamento nosotros nos vamos a encontrar 13 cartas del apóstol Pablo, 14 si él fue el que escribió la carta a los hebreos. Pero como de eso no tenemos registro, porque es una carta, la carta a los hebreos es una carta anónima, no podemos, nos metemos en lío cuando decimos fue Pablo el que la escribió. Entonces, cuando hablamos de las cartas del apóstol Pablo y queremos señalar el número de las cartas de Pablo, realmente tenemos que decir que las cartas de Pablo son 13. Algunas de carácter muy doctrinal, como es la carta a los romanos, otras que son para corregir errores, como es Primera de Corintios, otras como a manera de defensa ministerial, como es Segunda de Corintios. Cartas también nos vamos a encontrar que lo que nos presentan son contrastes, así como la carta a los Gálatas. Y así, de esa forma nosotros podemos ir mirando que cada una de las cartas de Pablo tiene no solo palabras claves, sino que tienen una razón de ser. También nos vamos a encontrar cartas de carácter pastoral. ¿Cuáles cartas de carácter pastoral? Bueno, nos vamos a encontrar Primera y Segunda carta a Timoteo y la carta a Tito. Y perfectamente podríamos incluir un poco de Filemón, pero realmente son Primera, Segunda de Timoteo y Tito. ¿Puede usted bendecir al Señor? También podríamos decir que hay cartas que Pablo las escribió estando en prisión, ¿ya? Y son conocidas cuando se estudia las cartas o las epístolas, son conocidas como epístolas o cartas de la prisión. Dentro de ellas tenemos a Efesios, tenemos a Filipenses, Colosenses, ¿ya? Filemón, que son cartas conocidas como epístolas de la prisión, porque Pablo las escribió en la prisión. Pero cuando venimos a Gálatas, nosotros en Gálatas, cuando venimos a Tesalonicenses, lo que nosotros nos vamos a encontrar es que la primera carta que escribió Pablo fue Primera de Tesalonicenses. ¿Están aquí conmigo? Yo hoy vine con ganas de enseñar. Yo ya miré que ustedes están fogosos, que hablan en lenguas, que cantan en lenguas, que están así, pero como dicen, como un divieso, ¿verdad? Que no se les puede ni tocar porque ya explotan, ¿verdad? Entonces, tranquilos, vamos a irnos hoy de forma diferente. Y bueno, al que le gusta la enseñanza la va a apreciar, y al que le gusta solo los cultos así explosivos, pues va a decir, me faltó la explosión. Ya, pero es que la explosión está dentro. Recuerde que en el libro de los Hechos a eso se le llama dunamis, que quiere decir dinamita.
Y ese dunamis tiene que estar dentro de usted, porque yo siento que ya la llenura del Espíritu Santo descendió aquí y usted se siente que se desborda. ¿O no es así? Levante la mano todo el que siente que se desborda. Gloria a Dios. Entonces aprovechemos eso ahora. Bendito sea el Señor. Hablando sobre Tesalónica, no siempre se llamó Tesalónica. Este lugar de Tesalónica se llamó Terma inicialmente. Y se llamó Terma porque en este lugar habían fuentes termales. ¿Ya? Habían fuentes termales. ¿Cuántos han ido a fuentes termales? Ya en San Carlos, mi zona, la zona más linda de toda Costa Rica, San Carlos, ¿verdad? De allá es este señor que está frente a usted, ¿verdad? Tranquilo. Yo molesto así a mi esposa porque ella es de Pérez Celedón. Y entonces yo siempre digo cosas sobre Pérez Celedón, pero por molestarla, ¿verdad? Pero usted viene de San Carlos. Y le digo, sí, San Carlos, donde están todos los millonarios de Costa Rica, donde están todos los ganaderos de Costa Rica. ¿Cuántos le dicen al Señor Jesús? ¿Cuántos son de San Carlos aquí? ¿Cuántos sancarleños hay en este lugar? Qué poquitos. Dios mío. Bueno, de Pérez Celedón, mira, hay peseteños aquí. Gloria a Dios. Ahí en San Carlos hay muchos lugares de fuentes termales. A mí me gusta mucho ir a esos lugares, de verdad que uno la pasa bien. Dicen que es saludable, yo todavía no sé, yo voy y me meto ahí, disfruto un rato ahí cuando he ido con mi familia, pero dicen que es saludable, así que cada cosa debe tener sus beneficios, ¿verdad? Este lugar de Terma, se le llamaba así porque ahí habían fuentes termales. Y este lugar fue llamado así por un rey llamado Casandro. Casandro era rey de Macedonia y llamó esta ciudad así en honor a la hermana de Alejandro Magno. ¿Ya? Recuerde que cuando nosotros hablamos de Macedonia y hablamos todo eso, estamos hablando de los griegos. Amén. Estamos hablando de los griegos. Alejandro Magno fue griego. Y durante el periodo de los 400 años, del silencio profético, nosotros cuando nos metemos a esos 400 años lo que vamos a estudiar es el imperio griego, ¿ya? Porque fue el imperio griego el que venció sobre los medos y los persas. Y entonces hubo un énfasis muy fuerte en el pueblo de Israel cuando nosotros entramos al Nuevo Testamento, a Mateo, ¿ya? Y nosotros vamos a encontrar una influencia griega tremenda, ¿ya? Aún dentro del pueblo judío. Más algunos dentro del pueblo judío amaron la cultura griega, ¿ya? Dentro de esos que amaron la cultura griega fueron los saduceos. ¿Cuántos saben quiénes eran los saduceos? ¿Saben quiénes eran los saduceos? Ay, bendito sea el Señor. Yo me imagino que sí. ¿Saben quiénes eran los fariseos? Sí, levante la mano todo el que sabe quiénes eran fariseos y saduceos. Qué poquito, Dios mío. Bueno, usted en el Antiguo Testamento no va a encontrarse ni a fariseos ni a saduceos. No se los va a encontrar porque los fariseos y los saduceos fueron dos corrientes políticas que aparecieron durante los 400 años de silencio profético, y cada uno de ellos tuvo una posición. En el caso de los fariseos ellos defendieron mantenerse sobre la ley de Moisés, y los saduceos, en cambio, ellos fueron atraídos por la cultura griega, y entonces ellos amaron el helenismo. Están aquí conmigo, ¿verdad? Amaron el helenismo. Y entonces hubo mucho conflicto. Los saduceos también en tiempos de Jesús, usted va a encontrarse, los saduceos no creían en la resurrección de entre los muertos. Los fariseos sí creían. El problema de los fariseos era que los fariseos habían agregado a la ley de Moisés tradiciones judías.
Y entonces usted va a ver cuando está en los evangelios de que a Jesús, por ejemplo, llegan y le dicen: ¿qué le pasa a los discípulos suyos? Jesús, los discípulos suyos no se lavan las manos para comer. ¿Quiénes censuraban ese tipo de cosas? Los fariseos. ¿Puede usted bendecir al Señor? Muy bien. Esas pequeñas puñitas que le doy es para motivarlo a que estudie las Escrituras, ¿ok? Porque es necesario saber quién. Imagínese que usted tiene un compañero o compañera en el trabajo que está leyendo ahí un librito azul que lo dan los Gedeones, que se llama Nuevo Testamento, y le pregunta a usted: ¿quiénes eran los saduceos? Y usted se queda mirando para el ciprés. Fatal, ¿verdad? Si hay alguien que debe estar bien instruido, dar respuestas tranquilas, deben ser los cristianos. ¿Puede usted bendecir al Señor? Y entonces para eso uno necesita estudiar las Escrituras y conocer un poco de todo eso. ¿Cuándo aparecieron las sinagogas? En el Antiguo Testamento no hay sinagogas, las sinagogas son del Nuevo Testamento. ¿Cuándo aparecieron? Durante los 400 años de silencio profético. ¿Por qué aparecieron? Porque el templo de Zorobabel había sido destruido, se reconstruyó el de Herodes. Amén. Y entonces aparecieron las sinagogas y todo eso es importante. Pero bueno, volvamos a Terma.